Hay en estos momentos una creciente necesidad de espiritualidad en México y el mundo, ya que vivimos en una sociedad hedonista y nihilista, alejados de la verdadera espiritualidad. La felicidad plena no es reconocida en estos momentos como una meta válida, siendo que nuestra verdadera naturaleza es la felicidad porque somos ser, conciencia y felicidad. El tema principal es el despertar espiritual y el papel que juega en ello la inteligencia espiritual, entendida esta en el sentido de la espiritualidad laica, y la comprensión de la importancia que tiene la meditación, entendida como contemplación ecuánime de la realidad, como presencia plena, observación atenta de la atención que despierta la conciencia, ya que el objetivo final de todos es que seamos felices y para ello tendremos que buscarla en el ser y no en el tener, lo cual implica necesariamente una práctica espiritual meditativa. La espiritualidad no es desarrollo personal, sino transpersonal. Entre menos persona, más ser. Entre menos ego, más espíritu. En el conocimiento del ser, el ser es el sujeto del reconocimiento. Contamos con una serie de dispositivos de la conciencia para conocer la verdad. El primer dispositivo es el ojo de la carne, que nos sirve para conocer el cuerpo y los sentidos. Es conocimiento sensorio-motriz. El segundo dispositivo, el ojo de la razón, que nos permite alcanzar el conocimiento de las ideas, la cultura y de la mente. Es el ojo de la razón que participa del mundo de las ideas, la lógica y los conceptos. Este ojo incluye, pero trasciende el ojo de la carne. Estos dos ojos trabajan con la realidad imaginada en la actualidad y por lo tanto no son aptos para el conocimiento del ser. El despertar espiritual debe realizarse con el ojo de la contemplación, mediante el cual tenemos acceso a la realidad trascendente del ser. Hay 3 etapas en el despertar espiritual. La primera es la del creyente. No se discierne, no se comprueba, se busca consuelo. La segunda etapa es la del buscador, en donde ya se asume la responsabilidad del propio despertar. Y la tercera etapa es la del observador, que es cuando se marca el final de la búsqueda espiritual y nos mantenemos centrados en la atención plena con ecuanimidad para comprender que somos y siempre hemos sido el sí mismo, el ser intemporal. Como podremos ver, en México estamos en un 90% en la etapa del creyente. Esto se corresponde con 3 tipos de religión. La religión involutiva es la que fanatiza, enajena, manipula, forma sectas y fundamentalismos. La religión consoladora es la que consuela, adapta, mantiene, apoya, sostiene y da creencias. Y la tercera es la religión iluminadora, que evoluciona, madura, libera, es meditación, es sabiduría, ecuanimidad y espiritualidad. En estos momentos en que el mundo y México atraviesan estas crisis donde indudablemente se cierra un ciclo y se dará paso a una nueva era, es importante comprender que somos seres espirituales viviendo una aventura humana y el camino de la espiritualidad es el que caminamos con la luz de la inteligencia espiritual. Y este es el factor principal del despertar espiritual y del reconocimiento de la unidad con el ser. Con esto se comprende la importancia de la visión holista, que sustituya a la visión mecanicista para que sea evidente la unicidad. La inteligencia espiritual es la capacidad de ver la realidad tal como es, unificada, perfecta y eterna. El corazón de la verdadera inteligencia espiritual no se puede separar del amor. Por lo tanto, cualquier habilidad siempre debe ser usada para el bien de todos los seres.
El pensamiento puramente intelectual no tiene mucho lugar en la inteligencia espiritual porque se necesita discernimiento y sabiduría y se requiere pacificar el pensamiento para experimentar al ser. Es decir, ponernos en la posición de observadores silenciosos para que no nos gane la negatividad, las preocupaciones, ansiedades y problemas. Los estados de conciencia estarían representados de la siguiente manera. La modernidad la podemos representar como la inteligencia racional, que desvaloriza lo subjetivo y emocional. La posmodernidad es la que habla de lo relativo, lo subjetivo y relativiza lo espiritual y superior, y estaría representado por las inteligencias múltiples. Y la transmodernidad, que es donde se encuentra la inteligencia espiritual, incluye a las anteriores y es la joya de la conciencia, es el supremo discernimiento que nos permite vivir en unidad con el ser. Para la ciencia está el ojo de la carne, para la razón está el ojo de la mente, y para lo espiritual, sublime, el ojo de la contemplación. El lenguaje espiritual por excelencia es el silencio y requiere el uso del ojo de la contemplación. La educación actual no contempla el desarrollo de la inteligencia espiritual. La espiritualidad no ha estado en el ámbito de la ciencia ni de la sociología, y es por eso que los educadores convencionales no tienen capacidad de ver la espiritualidad y al no verla, concluyen que no existe. Como sabemos, en México y el mundo, una de las cosas que más fueron reprimidas por la modernidad y la posmodernidad fue precisamente la espiritualidad. Para entender de manera sencilla los niveles de evolución de la conciencia, podemos usar el símil referido a las computadoras, en donde el disco duro representa la estructura material, sería el cuerpo físico y las emociones. El disco suave representa los programas operativos que funcionan con información, equivaldrían a la mente, pero el metaware es la conciencia, el sujeto operador que diseña y opera el hardware y el software. En México, las escuelas son un espacio totalmente académico y deshumanizado, insensible a la espiritualidad. El entorno social es muy materialista y tampoco favorece al entendimiento del ser. La inteligencia espiritual es el nuevo paradigma que debe guiar todas nuestras acciones, pues es el camino del diálogo, la paz y la reconciliación entre los seres humanos. Educación en el ser es el centro de una buena educación. En realidad no podemos vivir una vida plena y ser ciudadanos honestos y solidarios sin espiritualidad. Como dijo el Buda, que todos los seres sean felices, que todos los seres vivan en paz.